Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo sucesos en un hospital. Desde que era muy pequeña, me han tocado presenciar muchas cosas espeluznantes de todo tipo. Y a lo largo de mi vida me he llenado de misterios, de sucesos paranormales, y me acuerdo que todo empezó cuando aún era una niña. Le temía a la oscuridad, sentía que en ella se escondía cosas extrañas debajo de la densa noche. Y aunque por mi corta edad no sabía qué cosas, presentía que no eran buenas, y en cuanto apenas se ocultaba el sol, empezaba ese temor. Un temor horrible, entremezclados de sentimientos, miedo y tristeza. Desde los 13 años empecé a ver apariciones, cuando aún no entendía ese tipo de sucesos. Una vez me despertó una luz en la puerta de mi cuarto. Esta empezó a girar en círculos sin moverse de ese punto, y aunque sentí temor, al no saber qué era, la comparé con la luz de un foco, y me di cuenta que eran muy diferentes, puesto que la de un foco tiene la forma de su mismo círculo, y esa luz era brillante con destellos, como si fueran de una estrella. Además, un foco no tiene movimiento. Tampoco era una luciérnaga, puesto que ellas se encienden y se apagan, y la que estaba frente a mí no se apagaba, solo giraba en su propio eje. Al ver que no era ninguna de estas luces, se me erizó la piel y asustada llamé a mi padre. Entonces aquella luz, como si entendiera, desapareció sin que mi papá la alcanzara a ver, y nunca supe qué era. Pasó el tiempo y después entré a trabajar al hospital en Guanacaste, en Costa Rica, empezando en el área de la cocina. De primero entraba a trabajar a las 5 de la mañana y una vez, al estar preparando el desayuno para los internos, de repente escuché que se movían las sillas y las mesas del comedor. Parecía como si las arrastraran, porque hasta rechinaban en el piso. Y pensé que alguien de la limpieza las estaba moviendo, y no le tomé mucha importancia. Así sucedió eso 2 días más, pero al tercero, que se estaban moviendo estas sillas y estas mesas, me asomé, y no había nadie. Alcancé a ver que una de las sillas se recorrió por sí sola, pero solamente fue una vez. Para sacarme la duda, después le platiqué a una compañera y le pregunté que si ella había sido, y me dijo que no, y que en ese horario no había turno en el área del aseo. Además que ella nunca pasaba por ahí de noche, ya que antes estaba la morgue en esa zona del comedor y asustaban mucho. Al decirme esto, sentí un aire frío recorrer mi cuerpo por el miedo. Hasta los pelos de la nuca se me erizaron por lo que me dijo, y al recordar lo que me había escuchado esos 3 días, me asusté mucho y le pedí a un guardia que me acompañara cada vez que yo estuviera allí. Otro día, ahí mismo en la cocina, estábamos una compañera y yo limpiando el carro donde nosotros repartimos la comida. De repente nos tocaron la puerta. Al instante nos asomamos, pero no vimos a nadie. Era raro, porque el pasillo del corredor es muy largo y no pudieron recorrerlo en unos segundos. Tampoco se pudo haber escondido quien había tocado a la puerta, ya que en el pasillo no había muebles.
Otra noche estaba lavando el trapeador, allí en una pileta que está precisamente frente a la morgue, y al estar trapeando esa área de repente, abrieron la llave de la pila donde yo estaba lavando. Yo creí que era un asistente, pero no había nadie. Todo era de cristal y se podía ver muy bien el área, y fue a cerrarla de nuevo. Serían como las 9:30 de la noche. Entonces salí corriendo a buscar a una compañera para que me acompañara. Al regresar también ella alcanzó a escuchar que la volvieron a abrir. Entonces nos fuimos corriendo espantadas de ese lugar. En otra ocasión recuerdo que iban a ser las 10. Ya trabajaba de noche. Iba por el pasillo de pediatría. En ese pasillo hay muchas ventanas y puertas de vidrio. De repente vi una figura pasar muy rápido a través del cristal. Era como una persona, pero la pura sombra transparente. De pronto desapareció. Entonces, una mariposa café muy grande salió volando por allí. Al momento sentí algo muy extraño, pensando que algo malo iba a pasar, y al dar la vuelta por el pasillo miré que iba una enfermera y se tropezó, cayéndose en un jardín que rodea el pasillo a urgencias, golpeándose la cabeza muy fuerte en el pavimento. Al verla caer, corrí para auxiliarla pensando que se había matado, recordando que esas mariposas son de muy mal agüero y que presagia tragedias. Miré que no podía respirar por la sangre que brotaba por su rostro y sentí que la muerte andaba rondando cerca y me asusté demasiado. Gracias a Dios no murió, pero se veía muy mal por el golpe que se había dado tan fuerte. Le ayudé a levantarse y la llevé a que la curaran. Mientras tanto, yo me quedé pensando si aquella sombra que había visto antes sería la señora de las llaves, y la mariposa que había salido de ahí mismo anunciaba ese accidente, ya que en los hospitales se sabe y se dice que siempre ronda la muerte, igual que las apariciones fantasmales. Desde entonces, cuando veo una mariposa café o negra como la que vi ese día, tiemblo de miedo por lo que se dice de ellas. Si te ha gustado esta historia, por favor, suscríbete y dale clic a la campanita para que así te lleguen los relatos cada vez que yo los subo al canal. Esta ha sido tu dosis de terror. Que pases muy buenas noches.